Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Python en Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender un tema bastante interesante con Python y es cómo hacer funciones. Entonces, una función es extremadamente útil cuando estamos programando. Las vamos a utilizar muchísimo y luego en Python en particular las funciones se van a convertir o van a evolucionar en objetos y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero vamos a comenzar con las funciones. Una función es una manera de que nosotros podemos englobar un código y reutilizarlo muchas veces sin tener que estar copiando y pegando todo el código. Vamos a empezar con funciones muy sencillas y luego vamos a llegar a una función así muy padre. Entonces vamos con esto. ¿Cuál es la notación de una función? Vamos a hacer una función, entonces vamos a hacer nuestra primera función, vamos a hacer la función 1 y vamos a hacer una función que saluda. Entonces vamos a saludar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Cuáles van a ser los parámetros? Nosotros necesitamos, pues, a quién saludar. Entonces va a ser un nombre. Excelente. Entonces ahora sí, vamos a hacer la función. Vamos a poner def, porque estamos definiendo una función y luego le tenemos que poner un nombre a nuestra función. Le voy a poner a esta función, le voy a poner saludar. ¿Ok? Entonces, esta función, entre paréntesis, le vamos a poner los parámetros que nosotros necesitamos. En este caso necesitamos un nombre. Y lo que voy a hacer es imprimir, y aquí le voy a poner hola, luego el nombre, y luego un signo de exclamación. Muy bien. Entonces, una vez que yo corra esto, yo voy a poder utilizar esta función para saludar a diferentes personas cuando yo les pase diferentes nombres. Vean, yo le voy a poner saludar, y luego le voy a poner Jonathan, a decir hola Jonathan. Pero si quiero, le puedo cambiar esto a Sofía, a decir hola Sofía, y lo puedo cambiar también a Paola, y a decir hola Paola. Excelente. Entonces vean cómo yo aquí definí una función que funciona cuando le introduces un nombre, y yo puedo, cuando estoy llamando a la función, cambiar cualquier nombre y va a funcionar, porque esto es arbitrario. Excelente. Entonces vamos a la siguiente función, vamos a hacer una función un poco más difícil. Entonces vamos a hacer la función 2. Y la función 2 va a ser para calcular el interés. Vamos a ponerle calcular interés compuesto. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para calcular el interés compuesto? En caso de que no lo sepan, para calcular el interés compuesto necesitamos el monto inicial, necesitamos el interés y necesitamos el tiempo que estamos dejando pasar. Muy bien, entonces, vamos a llamar a una función y le voy a poner IC, así con mayúsculas de interés compuesto, y vamos a ponerle estos tres parámetros. Yo simplemente le voy a poner M, I y T, para que se vayan acostumbrando a cómo programan los programadores ya avanzados. Usualmente no vamos a escribir monto inicial, interés, tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo acá. O sea, si tú ya te tomaste el tiempo de comentar tu código, puedes luego simplificarlo. No es necesario porque cuando tú leas este código vas a decir, ok, me estoy refiriendo al monto inicial, al interés y al tiempo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la fórmula del interés compuesto? Sería el monto multiplicado por 1 más el interés entre 100, en caso de que este lo queramos poner como 5%, lo que quieran. Y esto lo vamos a elevar al tiempo. Entonces, no tienen por qué saberlo, pero esto de acá, es la fórmula del interés compuesto. Pero en este caso, yo voy a querer utilizar estos números y no solamente lo quiero imprimir, yo quiero utilizar el resultado. Cuando quiero utilizar el resultado en lugar de únicamente imprimirlo, voy a poner el comando return. Y esto va a ser diferente y ahorita van a ver por qué. Entonces ya tenemos eso. Vamos a utilizarlo. Supongamos que yo voy al gobierno mexicano y adquiero un CETE. Y mi estrategia va a ser, vamos a meter, ahorita que nos van a dar el aguinaldo, vamos a meter 25,000 pesos. Y lo voy a dejar correr todo 2024. Y terminando 2024 me van a dar mi dinero y lo voy a volver a meter ese mismo dinero. Y así lo voy a hacer durante 10 años. Entonces, en 2034, ¿cuánto dinero voy a tener? Excelente. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Con interés compuesto. El interés que nos está dando los CETES, vamos a decir que el CETE nos estuviera dando un 12%. Y el tiempo que lo voy a meter son 10 años. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener? ¿Cuánto dinero voy a tener? Pues voy a tener 77,646 pesos. Pero vean que esto es un out. No es como esto que únicamente lo imprime. No da ningún out. Este me está dando un out. ¿Ok? Entonces, esto significa que este número, esto me está devolviendo este número. Es decir, si yo aquí le pusiera más, vamos a ponerle esto, lo va a poner. Lo está tomando en cuenta. Entonces esto me permite hacer un montón de cosas padres. Ok, vamos a enseñarles algo rápido para que lo entiendan y después vamos a hacer una cosa padrísima. ¿Qué pasa si yo quiero contar desde el 0 hasta el 10? Y lo quisiera hacer muy sencillo. Pues bueno, vamos a utilizar una función en Python que se llama range. ¿Ok? Entonces miren, si yo pongo range de 10, me va a decir que me da el rango de 0 a 10. Pero esto es engañoso. Y nosotros podríamos aquí ver, si le ponemos una lista a este rango, que me va a dar realmente desde el 0 hasta el 9.
Entonces, si yo quiero contar desde el 0 hasta el 10, le tengo que poner siempre un número más. Entonces, ahora sí, tenemos una lista que va desde el 0 hasta el 10. Yo con esto ya puedo hacer trucos bastante padres. Vean esto. Yo podría poner for i in range 11. ¿Qué tal si yo quiero imprimir esa i? Y miren, voy a utilizar esto. Pero también lo puedo utilizar para repetir una acción 11 veces. Entonces yo aquí podría poner imprime hola. Y va a imprimir hola 11 veces. Porque le estamos diciendo, para cada elemento de una lista que tiene desde el 0 hasta el 10, o sea, 11 elementos, repite esto y en ningún momento utilizamos la i. Esto es un truco muy utilizado por los programadores, pero aquí lo vamos a utilizar para algo muy padre, ¿ok? Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para imprimir cómo fue evolucionando nuestro interés compuesto a lo largo de los años. Entonces vamos a ponerle justamente 25,000 pesos. Vamos a utilizar en vez de i una t, porque es el tiempo. Del interés le vamos a poner el 12% y luego vamos a poner la t. Entonces nosotros estamos viendo aquí cómo fue evolucionando nuestro dinero desde que metimos 25,000 pesos, cómo fue creciendo este dinero hasta los 10 años. Muy bien. Entonces, en clases posteriores les voy a explicar cómo nosotros podemos graficar esto. La próxima clase, de hecho, lo vamos a ver. Y entonces nosotros podemos utilizar esto de combinar funciones con iteraciones para hacer cosas muy, muy padres. Excelente. Entonces ya tenemos 2 funciones. Vamos a intentar hacer 5 funciones bastante padres. Vamos a hacer la tercera función. Entonces vamos a poner acá función 3. ¿Y qué les parece si la función 3 lo que ahora hace es una corrección de el interés compuesto tomando en cuenta la inflación? ¿Ok? Entonces ahora simplemente vamos a tomar en cuenta la inflación y los parámetros que vamos a tener aquí van a ser básicamente los mismos, pero con la diferencia de que vamos a tomar un parámetro extra que va a ser, además del interés, vamos a tomar la inflación. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. ¿Y qué les parece si nosotros utilizamos esta idea padrísima de que nosotros tenemos diferentes intereses y diferentes inflaciones? Porque realmente la inflación y el interés no son estáticas. Entonces vamos aquí a poner nosotros, en vez de utilizar únicamente que esto es un número, ¿qué les parece si nosotros lo hacemos de manera diferente? Entonces vamos a hacer eso. Vamos aquí a nosotros poner una lista que se llame interés. Supongamos que nos da el primer año un 12, luego nos da un 11.5, luego baja hasta un 11.2, luego baja a un 10.7 y después vuelve a subir a un 11.9. Ok, entonces nosotros tenemos acá 5 valores. Vamos a poner para inflación, vamos a poner lo mismo. Entonces vamos a poner que el primero fue 5, luego teníamos un 4.2, ¿qué les parece si tenemos un 4.1? Luego vamos a poner un 4 nada más y después vamos a poner que sube a un 4.6. Excelente. Ok, entonces nosotros aquí tenemos diferentes intereses y diferentes inflaciones. Aquí no vamos a utilizar el tiempo porque va a estar sujeto al número de observaciones que tenemos. Entonces nosotros vamos a decirle, dado que te doy un monto inicial sujeto a este interés y a esta inflación, ¿cuál va a ser el resultado al final? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a ponerle un def y vamos a ponerle interés compuesto y vamos a ponerle simplemente ADJ como adjusted. Muy bien, entonces le vamos a poner el monto, el interés y la inflación. A la inflación le vamos a poner una F. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Va a ser bastante, sencillo. Pero va a ser lo siguiente. Le vamos a decir, ok, a mí me gustaría que crees una lista que se llame registro. Ok, se llama registro. Y esta lista lo único que tiene es el monto. Entonces, ahora lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer for, vamos a ponerle una J in range. Pero, ¿qué rango vamos a utilizar ahora? ¿Cómo sé en qué rango iterar? Muy sencillo. Vamos a hacer un truco. Le vamos a poner, vas a utilizar el rango del número de elementos de cualquiera de estas dos, ¿no? Da igual. Vas a hacer lo siguiente. Vas a decir, y aquí vamos a ponerle una M así. Va a ser igual a MJ, registro J. Es decir, esto va a empezar con 0. Entonces va a agarrar esto. Y esto lo vamos a multiplicar por 1 más, aquí está el truquito. Aquí le vamos a poner interés, bueno, que sería IJ menos FJ. Y todo esto lo vamos a dividir entre 100. Ok. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esa M? Esa M, pues la vamos a agregar acá, a registro. Entonces vamos a ponerle registro.append, ese es el comando para agregar algo, esa M. Y al final de todo, o sea, una vez que lo hayas hecho para cada uno de los índices disponibles en una lista de la longitud de la lista interés, es decir, cada vez que hayas utilizado todo esto,
lo que vamos a hacer es me vas a regresar, por favor, el registro. Muy bien. Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a justamente llamar el interés compuesto ajustado con 25,000 pesos. ¿Cuál va a ser nuestro interés? Pues esta lista que se llama interés. Y vamos a utilizar la lista que se llama inflación. Y veamos el resultado. Nos da esta lista. Aquí tenemos una lista muy bonita que toma en cuenta la inflación y el interés de los CETES. Y esto es algo que ustedes pueden hacer si se meten, por ejemplo, a los registros del Banco de México. Podrían ver cuál ha sido las tasas de referencia de los CETES y cuál ha sido la inflación. Y ustedes podrían calcular cuál hubiera sido el resultado de haber invertido. Entonces eso es algo que se puede hacer bastante padre y aquí está cómo se hace. Muy bien, vamos a la cuarta función. Vamos a la cuarta función y esta va a ser una función diferente. Entonces vamos a ponerle función 4. Vamos a poner una función que se va a llamar agregar amigos. Entonces supongamos nosotros que tenemos aquí un libro de contacto. Entonces vamos a ponerle contactos. Y es un librito así. Ok. Entonces una lista vacía. Entonces lo que yo quiero es crear una función que cada vez que yo la corra me agregue un nuevo contacto. Vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces vamos a poner dev y se va a llamar agregar. De hecho vamos a cambiarle que no sea amigos, sea contacto. Y vamos a ponerle agregar contacto. Pero no va a tener ningún parámetro. Porque los parámetros, lo que voy a agregar me lo va a preguntar aquí adentro. Entonces vamos a ponerle nombre y que me ponga un input que me diga nombre. Muy bien. Luego le voy a pedir apellido. Apellido. Excelente. Edad. Entonces yo aquí sé que es un entero. Lo puedo poner desde una vez. Input. Edad. Excelente. Y luego vamos a ponerle mail. Esto va a ser un input. Y le vamos a pedir el mail. Excelente. Y ahora vean lo siguiente. Vamos a utilizar una cosa que se llama diccionarios. Un diccionario es una cosa extremadamente útil que de hecho vamos a profundizar en clases posteriores. Pero un diccionario se va a utilizar para casi todo. Y es una estructura muy sencilla de hacer. Entonces si yo le pongo acá nuevo y nada, es un diccionario, simplemente son unas llaves así. Yo puedo poner, entre comillas, una llave, se llaman keys. Entonces yo aquí puedo poner nombre, dos puntitos y quiero guardar la variable nombre. Luego voy a poner apellido y lo mismo. Ahorita van a ver cómo se va a ver esto. Edad. Email. Excelente. Entonces vean, yo cuando corre esta función, lo que va a hacer es que me va a preguntar estas 4 cosas y las va a guardar en estas variables. Luego, yo voy a crear un diccionario que se llama nuevo, donde guardé de manera muy inteligente las variables que acabo de crear acá. Y lo último que voy a hacer es, a esta lista de aquí afuera, que no está en la función que se llama contactos, que podría ser una base de datos en la nube, lo que quieran, le voy a agregar ese diccionario. Voy a poner contactos.append y le voy a poner nuevo. Excelente. Entonces, veamos cómo funciona esta función. Vamos a ponerle agregar contacto y la vamos a llamar, va a decir nombre, Jonathan, apellido blank, edad 25, mail Jonathan, @mail. Muy bien. Entonces, ya me pregunto eso. Si yo aquí pusiera print contactos, veo que agregó a mi lista de contactos esta información. Vamos a volver a correr esto. Y va a decir nombre, vamos a poner Sofía, apellido Santillán, edad 22, mail Sofía, @mail. Muy bien. Y si yo veo mis contactos, veo que ya tiene, además del mío, tiene el otro diccionario. Y así nosotros le podríamos agregar un montón de cosas, un montón de contactos y se van a seguir agregando de una manera muy bonita. Esto sirve bastante cuando queremos hacer una base de datos, por ejemplo, de clientes o lo que quieras. Y esto realmente lo que puede hacer es que le estés preguntando al usuario, al cliente, su información de una vez y eso lo agregue. Entonces no siempre necesitan las funciones parámetros. Excelente. Y vamos con nuestra última función. Vamos a ponerle función 5. Y esta función lo que va a hacer es, vamos a repetir un problema que habíamos realizado en una clase anterior, donde nosotros estábamos viendo si una persona podría entrar o no a una discoteca dependiendo de su edad y de su sexo. Ok, entonces vamos a hacer eso, pero ahora lo vamos a hacer como una función, para que en caso de que vieron la clase anterior, puedan ustedes entender cómo o cuál es el sentido de las funciones. No tenemos que estar repitiendo un código excesivo, y de hecho vamos a poder automatizarlo de manera muy sencilla. Entonces vamos a poner aquí, función 5, admisión a una discoteca. Entonces vamos a hacerlo, vamos a poner dev admisión. Y lo que estamos tomando en cuenta, entonces lo que vamos a tomar en cuenta es los parámetros. Va a ser la edad y el sexo. ¿Ok? Entonces vamos aquí a poner admisión. Y esta admisión le vamos a preguntar la edad y el sexo. Y habíamos dicho lo siguiente. Si la edad es mayor o igual a 18 años, entonces imprimes, puedes pasar. Si la edad no es mayor o igual a 18 años, hay dos casos.
Si el sexo es femenino, vas a poder pasar independientemente que no tengas 18 años, pero si el sexo es masculino, no vas a poder pasar. Entonces vamos a hacer eso, if sexo, vamos a poner acá que tenemos un filtro que solamente permite femenino-masculino, es decir, no podemos poner F o M o fem o mask, ¿no? Y tenemos un filtro previo que explica que eso no se puede, entonces aquí vamos a poner print, puedes pasar. Vamos a ponerle una carita feliz para que veamos que hay una diferencia, y else vamos a imprimir no puedes pasar. Muy bien. Entonces, no nos debería sorprender, como ya vimos que las otras funciones sirven bastante bien. Si nosotros ponemos admisión y pusiéramos, por ejemplo, edad 17 y aquí masculino, no vas a poder pasar. Y si nosotros pusiéramos aquí femenino, ok. Entonces aquí hubo un error, vamos a corregirlo. Femenino, porque tiene que ser femenino, perfecto. Entonces ahí sí podrías pasar, excelente. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es que esto se lo vamos a querer aplicar a una lista. Entonces aquí, en el script de la clase anterior, yo tenía esta lista de invitados. Excelente. Entonces, ¿cómo podríamos ajustar esta función para poder utilizar esta lista? Pues va a ser bastante sencillo. Entonces vean lo siguiente. Yo lo único que voy a tener que hacer es decir, veo que en el lugar 1 está el sexo y en el lugar 2 está la edad. Entonces mi función toma edad y luego sexo. Lo único que yo tendría que poner es for invitados, ok. Yo quiero que hagas lo siguiente. Vas a imprimir, primero, quiero que imprimas el nombre del invitado 0, ok. Y luego quiero que imprimas, y luego quiero que llames justamente a esta función. Le vas a llamar a la función admisión. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. El parámetro edad está en la posición 2, entonces va a poner imp2, y el parámetro de sexo está en la posición 1, entonces imp1. Y de esta manera vamos a obtener lo siguiente. Entonces Sofía puedes pasar, Jonathan puedes pasar, José no puedes pasar, Angélica puedes pasar. Excelente. Entonces de esta manera nosotros vemos que las funciones nos sirven para automatizar cosas de manera muy bonita. Vean, aquí tenemos todo el criterio. Simplemente le estamos ajustando una base de datos, que eso es muy común. Las bases de datos no tienen por qué ajustarse a ningún parámetro. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue ajustar los inputs a esta base de datos en particular, lo cual es muy buena práctica y vimos que funciona bastante bien. Estos fueron 5 ejemplos que espero les hayan ayudado bastante a comprender cómo funcionan las funciones en Python desde cero.